Queridos hermanos, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuando con el Catecismo de San Pío X, toca ver, después de haber visto las notas ayer de la Iglesia Católica, la pregunta que sigue es ¿cómo está constituida la Iglesia de Jesucristo? La Iglesia de Jesucristo está constituida como una verdadera y perfecta sociedad, y en ella, como en toda persona moral, podemos distinguir alma y cuerpo. Aquí conviene hacer una pequeña reflexión sobre la palabra perfecta. La Iglesia es una sociedad perfecta. La Iglesia Católica es una sociedad perfecta. ¿Y qué significa esto? Hay otras sociedades que no son perfectas. Que una sociedad sea perfecta significa que puede, mejor dicho, subsistir por sí misma. La Iglesia Católica, siendo fundada por nuestro Señor Jesucristo, como sociedad de todos los hombres, de todas las criaturas de Dios que lo siguen, puede subsistir por sí misma. No necesita de otro, necesita de Dios solamente. Y también es perfecta porque puede alcanzar el fin que se propone esta sociedad por sí misma. Siendo Dios, llamándonos Dios a alcanzar la salvación, el fin de la Santa Iglesia Católica es llevar o obtener esa salvación para sus fieles, y eso ella lo puede hacer por sí misma. Por eso Dios funda una sociedad perfecta, ¿no? Porque puede subsistir por sí misma y porque puede alcanzar ese fin por sí misma. Bien, entonces quiere decir que no necesita de otro aquí en la tierra. Ciertamente necesita de Dios porque está fundada por Dios, pero no necesita de algo creado o algo terreno para poder subsistir por sí mismo. Hay otra sociedad también que es perfecta en el mundo, es la sociedad del Estado, que está ciertamente subordinada a la sociedad de la Iglesia, y no al revés, como realmente en la práctica sucede muchas veces. El Estado entonces está para ayudar a llevar a los miembros del Estado hacia la Iglesia, y a la Iglesia a su vez hacia la salvación para la cual ha fundado nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas corrientes que se oponen a esta subordinación del Estado a la Iglesia, como por ejemplo el laicismo, el regalismo y otras ideologías que surgen que quieren hacer del Estado como algo supremo, y la Iglesia es ciertamente sometida al Estado. La verdadera relación es la relación del Estado como dependiente y como ayuda, como colaboración para la Iglesia. Cosa que ciertamente muchas veces queda tan solo en la teoría, y en la práctica sucede otra cosa muy distinta. Bien, pero sería un tema largo para hablar, como ha sucedido con los regímenes totalitarios, comunismo, etcétera, etcétera. Después hay otras dos palabras importantes para señalar aquí en la constitución de la Iglesia de Jesucristo. Dice, está constituida como toda persona moral, podemos distinguir en ella alma y cuerpo, es decir, podemos distinguir en la Iglesia Católica el alma de la Iglesia, podemos hablar tranquilamente del alma de la Iglesia Católica y del cuerpo de la Iglesia Católica. Entonces la pregunta que sigue es, ¿qué es el alma de la Iglesia? El alma de la Iglesia consiste en lo que tiene de interno y espiritual, que es la fe, la esperanza y la caridad,
los dones de la gracia y del Espíritu Santo, y todos los celestiales tesoros que le provienen de los merecimientos de Cristo Redentor y de los santos. Ciertamente, cuando uno estudia antropología, cómo está constituido el hombre está constituido por alma y cuerpo. El alma es lo que forma al cuerpo, lo que da la forma al cuerpo, lo formal del hombre, el alma, lo más importante del alma, lo espiritual, y algo semejante a como si fuera una persona humana sucede con la iglesia. Lo más importante es el alma de la iglesia, lo espiritual, y a ello tenemos que atenernos, ¿no? A lo espiritual de la iglesia. Bien responde aquí a esta pregunta lo que tiene de interno y espiritual. Lo primero que coloca es la fe. Básicamente lo mismo que dijimos ayer cuando hablábamos de la nota 1, como elemento constitutivo de unión, la fe verdadera. Bien, en cuanto al alma, se podría decir lo interno, lo espiritual, lo más importante es la fe. Lo que une es esa fe verdadera. Y después, ciertamente, otros elementos espirituales, otras virtudes como la esperanza y la caridad con la cual amamos a Dios, los dones de la gracia, que viene de Dios, del Espíritu Santo, y todos los celestiales tesoros que provienen de los merecimientos de Cristo Redentor y de los santos. La pregunta que sigue es, ¿en qué consiste el cuerpo de la iglesia? El cuerpo de la iglesia consiste en lo que tiene de visible y externo, ya en la asociación de sus fieles, ya en el culto y ministerio de la enseñanza, ya en su orden exterior y gobierno. Bien, a través entonces de los miembros de la iglesia se muestra el alma de la iglesia a través del cuerpo. Es lo que tiene la iglesia de visible y externo, que hoy está en juego, sabemos muy bien, sobre todo con respecto al gobierno, por providencia de Dios. No sabemos los designios de Dios, no podemos conocerlos todos, pero sí podemos verlos, podemos ver las consecuencias, que en el gobierno no hay gobierno visible, hasta el Papa. Sin embargo, los demás fieles sí somos visibles, aunque seamos en menor número de lo que fueran en otro momento. Y esa asociación visible, ese cuerpo se muestra en el culto verdadero, en la fe verdadera. Lo explicábamos ayer cuando hablamos de la nota 1, y también en el ministerio de la enseñanza a través de sus obispos, que todavía hay obispos, y también sacerdotes verdaderos. Bien. ¿Basta para salvarse ser un miembro cualquiera de la Iglesia Católica? No basta para salvarse ser un miembro cualquiera de la Iglesia Católica, sino que es necesario ser un miembro vivo. Y a continuación la pregunta que sigue explica qué es un miembro vivo de la Iglesia. Los miembros vivos de la Iglesia son todos y solamente los justos, a saber, los que están actualmente en gracia de Dios. Entonces, ¿basta para salvarse ser miembro de la Iglesia? No. De hecho, hay miembros de la Iglesia que no se salvan si no cumplen con esta condición de estar vivos. Bien, eso es lo que decimos cuando una persona debe estar viva en la Iglesia. Una persona debe estar viva, es decir, no debe tener pecado mortal, debe estar en gracia de Dios. Bien, y ya se responde la pregunta que sigue, que son los miembros muertos. Miembros muertos de la Iglesia son los fieles que se hallan en pecado mortal. Por lo tanto, para salvarse
hay que estar en gracia, es decir, ser un miembro vivo de la iglesia. No basta con ser miembro de la iglesia, sino que hay que estar en gracia de Dios. Y para ello, uno sabe perfectamente bien, ya lo sabemos del catecismo, es necesario los sacramentos que Dios nos ha dado, es necesario recurrir a ellos, recurrir también y cumplir con los mandamientos, con los preceptos de la iglesia. Bien, hay que entonces ser un miembro vivo de la iglesia, no estar en pecado mortal. Bien, por ahora dejamos aquí con estas preguntas, continuaremos después, si Dios quiere, mañana con las siguientes sobre la iglesia en general. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.